Bueno, pues buena tarde a tothom, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Miquel Sans, del Servicio de Aparato Digestivo y de Endoscopia Digestiva de aquí de Centro Médico Tecnon. Un placer daros la bienvenida a esta actividad de ISADMO y de IBDTEC. IBDTEC es la unidad específicamente dedicada a los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en Tecnon. Es una iniciativa que iniciamos el año pasado y que implicó pues, dotar a nuestro centro de la web, de las redes sociales, del gestor de pacientes. Ya contábamos, como os explicaré, con la unidad multidisciplinar de los demás especialistas. Y una de las cosas que nos hace más ilusión de forma regular y a lo largo del año es tener este tipo de contacto con los pacientes, con los compañeros médicos que se dedican a Crohn y a colitis ulcerosa. Como podéis ver y como sabéis, hoy hablamos de un tema que no es el típico terapia biológica o endoscopia o la dieta, el ejercicio, la vacunación. Es una cosa más de concepto, aunque luego hablaremos saldrá seguro en la conversación, saldrá la dieta y el ejercicio y los tratamientos, pero nos gustaría hablar y pensar por un momento en si queremos poner al paciente en el centro, que es lo que queremos hacer. Veréis que hay muchos pacientes, sois muchos, veréis que muchos tienen o van a la pública y a la privada, y esto pues a los médicos que os atendemos nos pone en la necesidad, y lo hacemos muy a gusto y queremos hacerlo cada vez mejor, de ir de la mano. Yo creo que el concepto clásico de que si yo soy médico en la medicina privada y digo, no, si ahora vas a la pública luego no vuelvas, porque si te has ido de aquí ya no vengas más. No. El paciente no es mío, el paciente tampoco no es del Clínic ni del Vallebrón, y el paciente pues es de él, y somos los profesionales de la salud que estamos ahí, los que le tenemos que dar servicio, y por tanto, sí o sí, insisto, nos viene muy de gusto y lo hacemos muy a gusto, tenemos que ir de la mano. Decía, en IBDTEC estamos a vuestra disposición, tenéis la web aquí. A mí me gusta siempre insistir, aunque yo no tengo redes sociales, pero tengo que reconocer que nuestro gestor, Carla Silva, que está aquí con nosotros, me convenció diciendo, mira, en internet si pones cronocolitis es un desastre, hay cosas muy buenas, pero hay auténticas barbaridades, y eso hace que intentemos daros información de forma continuada en nuestro Instagram, en el resto de redes sociales. Por tanto, los que estáis de forma presencial, invitaros a que si tenéis el teléfono, pues abráis el Insta y pongáis IBDTEC, y cada semana estamos poniendo información como mínimo fiable, y yo espero que sea además útil. Pues bien, quiero insistir en esta idea de que el paciente está en el centro y los demás somos los que nos tenemos que adaptar y nos tenemos que ver de qué manera le damos servicio. Y para mí, si hablamos de pública y privada, en mi caso, en mi historia personal mía, para mí pública es el Hospital Clínic, donde fui estudiante, residente y luego médico especialista, y privada es la Clínica Tecnon, y más o menos pues he estado un poquito la mitad de mis 30 y largos años de carrera profesional, la mitad en cada sitio. ¿Es importante que vayamos de la mano? Sí, y os lo resumiré muy rápido antes de que vayamos ya charlando los diferentes participantes en esta jornada. Es que cada vez hay más pacientes, y lo sabéis. Calculamos que cerca de un 1% de la población tiene cronocolitis, son 60.000 en Cataluña, 400.000 en España, 4 millones en Europa, 3 en Estados Unidos, y esto no para de crecer, muchos pacientes. Una enfermedad que no es nada sencilla, sea Crohn, sea colitis ulcerosa, unos casos más afortunados, otros con menos suerte, pero que tienen diferente localización, que a veces tienen fístulas, estenosis, afectación en otros órganos, piel, articulaciones, por tanto, bastante complejas en algunos casos. Y luego tenemos muchas pruebas diagnósticas. Tenemos aquí compañeros que llevan unos cuantos años, doctor Gasull, doctor Saperas, llevamos unos cuantos años viendo pacientes, ¿verdad? Antes pues era la analítica, la PCR y la endoscopia y para de contar, y el tránsito intestinal, ¿verdad? Ahora tenemos un montón de test analíticos, de radiología, de endoscopia, etcétera, y ya no os digo en cuanto a tratamientos. Por tanto, muchos pacientes que requieren muchas pruebas diagnósticas y que tienen muchas opciones de tratamiento, se convierte en un problema complejo. Y por mucho que la sanidad pública sea excelente, yo no me cansaré de decir, soy un médico que trabaja de hace años en privada, y yo no me cansé de decir que la sanidad pública en Cataluña, en España, es excelente, es inevitable que hayan listas de espera. Y lo hay pues para operarse de cataratas, la hay para operarte de la prótesis de rodilla o para ir al médico del centro de salud también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha población que demanda continuamente y que requiere mucha atención. Hay que decir con todo
que si bien en la pública hay lista de espera, ojo, las cosas urgentes van rápido, creo que funcionan muy bien, es en el día a día, en la visita, en la analítica, la endoscopia, donde inevitablemente, pues probablemente tenemos que esperar más de lo que querríamos. Iba a decir, y es otra lanza que me gustaría romper en favor de la pública, especialmente en cronicolitis se ha hecho muy bien en España en los últimos años y entre otros motivos, pues gracias al grupo GTQ que fundó, nos acompaña el doctor Miquel Àngel Gasull y fue su primer presidente. Gracias al grupo GTQ, pues desde hace 35 años los médicos especialistas en digestivos salen muy bien formados, los residentes salen muy bien formados, se han creado unidades específicas en la pública que trabajan muy bien y por tanto, dentro de que hay listas de espera, que las hay, os aseguro que el paciente con crónico oncolitis está, si nos comparamos con otras patologías, todavía está relativamente bien. Pero es una realidad, muchos pacientes, muchas pruebas, muchos tratamientos, inevitablemente en el día a día hay listas de espera y esto lleva a que un porcentaje cada vez más grande de la población en Cataluña, en España, pues opte por tener este segundo recurso que es la medicina privada. Y esto, pues fijaros, aquí sacado de internet, hace ya varios años, más de 12 millones de españoles, o sea, una cuarta parte, tenían un seguro privado. Y si os fijáis aquí, si estos son diferentes países europeos, ¿verdad? Pues España está en los que más, de los que el porcentaje del gasto sanitario, el 28% del total es en privada. Por tanto, es casi es un tercio casi del gasto sanitario. Y es de los que está, de los países europeos que más gastan en privada si lo comparamos con la media española, que es el 17%. Por tanto, es una reacción lógica. Si tengo que esperar para las cosas menos urgentes, pues yo tengo este segundo recurso que es acceder a un centro privado. Insisto, datos de hace años, seguramente ahora esto ha ido todavía en aumento. Y esto es un problema que un mismo paciente vaya a la pública y a la privada, ¿no? Yo creo que es una oportunidad. Y es una oportunidad para ir de la mano, como dice el título de esta jornada. Y es lo que ahora con mis compañeros, insisto, tenemos 3, representamos a la privada, 3 a la pública y Ricard Pons como presidente de la ACO, de la Asociación de Pacientes. Y muy brevemente, y esto es una pregunta que yo les lancé a mis compañeros médicos, tanto en pública como en privada, les decía, luego uno por uno, en 5 o 6 minutos, explicad vuestra experiencia. Yo os voy a preguntar en qué creéis que la privada, aquí representada por Tecnon, puede ayudar a la pública, en este caso, por ejemplo, el Clinic. Y se me ocurren muchas cosas, pero les lancé algunas ideas. ¿Por qué un paciente que está en el Clinic en Vallebron, en Bellvitge, pues quizás nos pide cita? Pues para que me visiten antes, porque quiero más tiempo para hablar y para preguntar algo. A veces están diciendo, no, estoy encantado con el doctor tal, me encanta, me trata muy bien, pero yo hoy he pedido cita contigo para que quiero hablar con más tiempo y quiero que me expliques esto con más detalle. Bueno, pues si podemos hacer esa función, lo haremos encantados. O una segunda opinión. No es que dude de mi médico de la pública, pero es que es mi salud, me preocupa, estoy angustiado y quiero que alguien me corrobore que lo que me dijeron en el sitio X, pues efectivamente tú también pienses lo mismo. O es que tengo que hacer una colonoscopia, una analítica, lo que sea, unas pruebas, las haré más rápido. Si voy a urgencias, quizás es más confortable y más rápida la de la privada que la de la pública. Si he de ingresar, pues quizás estaré más cómodo. O me operarán antes. Estos son algunos de los muchos motivos que pueden llevar a un paciente a pedir cita en la consulta privada o simplemente por un tema de escoger. Es que me han recomendado este médico o es que simplemente yo quiero que me veas tú y que quiero que me veas aquí en Tecnon en vez de pues, en el centro que me corresponde o en el hospital que me corresponde. Fijaros que las preferencias, o yo intuyo, a ver qué piensan mis compañeros, los motivos por los que el paciente viene a privada tienen a menudo que ver con el tiempo. La inmediatez, el tener tiempo para hablar, el tener tiempo o con la comodidad. Pues es más cómodo, la habitación es más cómoda o en urgencias espero menos. Y al revés, y les lanzaba las mismas preguntas a mis compañeros y luego ellos dirán lo que les parezca. ¿En qué la pública, en este caso, por mi trayectoria sería representada por el Clinic, puede ayudar a la privada, representada por Tecnon? Pues también, aquí saldrían muchas cosas, pero para no alargarme, seguramente la más importante es la necesidad de tratamientos caros, tratamientos biológicos, que si el paciente no tiene una mutua y lo tiene que costear de su bolsillo, es muy caro. Si tiene una mutua, estamos empezando a conseguir que paguen biológicos, sí, pero es laborioso y en cambio, y no me cansé de decirlo, como que tenemos una excelente medicina pública,
una de las virtudes que tiene es la gratuidad. Y esto, insisto, no sé si todo el mundo es consciente de que esto no es tan habitual. Si habéis viajado, yo viví en Estados Unidos un tiempo y os aseguro que la medicina pública en España le da 50.000 vueltas, en cuanto mucho mejor, a la de Estados Unidos, la pública. Por tanto, aquí la gran ventaja de la pública es que no me cuesta, es que me dan acceso a fármacos que si tuviera que costear en mi bolsillo serían muy caros. Por tanto, está clarísimo que hay muchos pacientes con muchas necesidades que cada vez tienen y consultan a los dos sitios, por tanto es muy importante que nosotros pongamos todas las facilidades, los que están en pública, los que están en privada, para ir de la mano. Para ello, y aquí acaba la introducción, contamos con un elenco de excelentes profesionales. Elena Ricart del Clínic Barcelona, Dani Guinart en Mallorca y Nacho Marín en Gregorio Marañón de Madrid. Ellos tres están online y van a hablar enseguida, van a ser los primeros ponentes. Y representamos de alguna manera a la medicina privada. Miquel Ángel Gasull, mencioné que es mucho tiempo en Canruti, fundó GTEQ, fundó la ECO, actualmente todavía visitando pacientes en Sagrada Familia en Barcelona. Esteve Saperas como jefe de servicio del Hospital General de Cataluña y yo mismo aquí en Tecnon. Aunque tres representan pública y tres privada, pero todos hemos estado previamente en un sitio y en otro. Por tanto, vamos... No me deje nada más. ¿Qué les voy a pedir a ellos? Les voy a pedir, respecto a vuestro diagnóstico, la radiografía de cómo está la situación, vuestro día a día, ¿qué pensáis? ¿Se tratan igual los pacientes en pública y privada? Quizás sí, quizás no. El que está en la pública... si te llegan un paciente, si yo le envío un paciente a Vallebron, a Bellvitge, a Sant Pau, ¿lo estoy haciendo bien, con un buen informe? ¿Se entiende lo que he hecho hasta ahora y te es fácil seguir ese caso? Si tú tienes una duda con ese paciente, luego me puedes llamar y me encuentras fácilmente para clarificar cualquier duda que haya. Cuando recibes el paciente, ¿estás de acuerdo cómo se había tratado? O dices, uy, esto es un desastre, o yo lo veo completamente diferente. En cuanto al mensaje, somos capaces de explicar las cosas de una forma parecida y de resaltar las coincidencias y no dar mensajes muy contradictorios, no marear al paciente. Una cosa que creo que no debería ni preguntarlo, las pruebas que se hacen en la privada hay que repetirlas en la pública. Yo creo que no, pero si te hace una colonoscopia y está bien hecha, pues ya la tienes. No, qué bien que es una menos que resta de la lista de espera de colonoscopias de la pública, pero bueno, que no sería la primera vez que eso ocurre. Me molesta que un paciente que hace años que se visita conmigo se vaya a ir a un compañero o no. Y en definitiva, pues si tenemos los médicos de diferentes servicios en pública y en privada, pues tenemos la sensación de ir a la una y de hacer equipo y de hacer las cosas de forma coordinada. Y de paso, a mis 5 compañeros les voy a pedir un poquito que hagan un poquito de ciencia ficción y que, bueno, soñar es gratis. ¿Qué más podríamos hacer? Aparte de la buena voluntad de comunicarnos bien entre nosotros, ¿tiene sentido pensar una historia clínica unificada? ¿Es factible? Hay aspectos de protección, de confidencialidad de datos, etc. ¿Podrían hacer sesiones conjuntas? No sé, si yo estoy en Barcelona, en esta zona, pues quizás hacer las sesiones de inflamatoria que fueran del Clínic o de Vallebron, o con la Tecnon o con las clínicas privadas que están en su zona y ahí comentar pacientes conjuntamente. O incluso aquel paciente que se ve en la privada y requiere un biológico, ¿por qué no si se pone el biológico en la privada? Si el centro, ¿por qué lo vamos a trasladar a la pública para que la pública acabe costeando ese biológico? Si quizás ya se podría poner sin mover al paciente si fuéramos lo suficientemente bien coordinados. En definitiva, aquí sí que lo dejo abierto para que mis compañeros, pues en este brainstorming de hacia dónde vamos o cuál podrían ser las soluciones, pues nos digan qué les parece. Y con esto yo acabo esta introducción. Habéis visto que tenemos excelentes ponentes. Y si habéis visto el programa, empezamos con los compañeros que están actualmente trabajando en pública. Insisto, aunque algunos también tienen experiencia en privada. Y creo que tenemos conectada a la doctora Elena Ricart, que siempre es un gustazo presentar a Elena. Hemos estado muchos años juntos en el Clínic. Ella ahora es la responsable de la unidad de cronicolitis del Clínic. Y Elena, cuando quieras, yo os lanzaba esas preguntas. ¿Cuál es tu vivencia en cuanto a la interacción pública-privada en cronicolitis? Bueno, en primer lugar, espero que se me oiga bien. Muchísimas gracias a Miki por invitarme a esta reunión. La verdad es que creo que es un tema muy importante y que
Si trabajamos juntos, estoy convencida que todo va a ir mejor. Y yo tengo una mini presentación que en realidad es como un guión que me he hecho de ideas que me han ido surgiendo desde que me invitaste a participar en esta charla, y voy a compartir. Bueno, ya os decía, son 4 diapositivas y simplemente es como una lluvia de ideas, de cosas que se me han ido ocurriendo. En primer lugar, ¿cómo veo yo la situación actual? Y desde ya os pido disculpas si en algún momento me equivoco en conceptos, porque yo soy practico solo en la medicina pública, no hago nada de privada, nunca he hecho privada, y por tanto puedo estar sesgada en muchos aspectos. Entonces, haciendo un poco de análisis de cómo estamos, obviamente la enfermedad inflamatoria intestinal sabéis que es una patología en aumento, como todas las enfermedades inmunomediadas. Sabemos que en la sanidad pública los hospitales de referencia reciben un gran volumen de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y esto muchas veces puede ser un problema por las listas de espera que tú comentabas, Miki, y en la sanidad privada el número puede ser menor y más fragmentado. Otro de los aspectos que creo importante es que algunos pacientes inician el proceso diagnóstico y de los tratamientos iniciales en la privada, pero realmente cuando la patología se complica, terminan en la sanidad pública. Otra de las cosas que me preguntaba yo es si se trata igual a los pacientes en la pública y en la privada. Sabemos que, como tú decías también, Miki, al principio, en la sanidad pública existen unidades especializadas en enfermedad inflamatoria intestinal que pasan auditorías de calidad con equipos multidisciplinares. Entiendo que, por ejemplo, Tecnon es un gran ejemplo, ¿no?, de unidad inflamatoria dentro del mundo de la privada, pero en general, en la sanidad privada, el seguimiento o la calidad del seguimiento que se realiza de los pacientes va a depender mucho del centro, de los médicos responsables, de los recursos disponibles. Entonces, algunos tienen unidades especializadas, pero me atrevería a decir que esto es un poco la excepción. Por otra parte, en la sanidad pública, generalmente el tratamiento se establece según protocolos de actuación nacionales, internacionales, y muchas veces en la sanidad privada puede haber más libertad de prescripción, pero con unas limitaciones que creo que en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal pueden ser muy importantes, que son estas limitaciones impuestas por la cobertura de la aseguradora, y aquí obviamente me refiero a terapias avanzadas, a tratamientos biológicos, pequeñas moléculas. Otro de los aspectos que yo he vivido con alguno de los pacientes es que tengo la sensación de que los corticoides se utilizan mucho más en la privada que en la pública, y probablemente esto es consecuencia de la limitación, ¿no?, de la limitación para optar a terapias avanzadas. Otro de los aspectos es que tú también lo comentabas, Miki, es necesario repetir pruebas que se han hecho en la privada y luego volverlas a hacer en la pública. Pues algunas veces sí. En primer lugar, los informes médicos, siempre hay excepciones, seguro, pero en general o muchas veces nos encontramos que los informes que nos llegan desde la privada a la pública no son lo suficientemente detallados, o no incluyen todas las pruebas realizadas, o no entendemos bien los tratamientos, o no sabemos si ese paciente en concreto ha respondido bien a diferentes fármacos, y esto a veces nos obliga a repetir pruebas diagnósticas. Otro de los aspectos importantes que yo me encuentro a veces en mi día a día es que los informes de estas pruebas diagnósticas, ya sean endoscopias, cromoendoscopias, resonancias, son incompletos o no me ayudan a determinar exactamente el grado de actividad, extensión de la enfermedad, etcétera. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas en las que se puede trabajar, que las endoscopias vayan acompañadas de los índices de actividad que se utilizan para objetivar y para poner un número, ¿no?, a la gravedad de un brote, y esto
no es porque sí, sino porque esto nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Igual que las cromoendoscopias se realizan para hacer cribado de displasia. Muchas veces la técnica utilizada no es la adecuada o los informes obtenidos son un poco insuficientes o un poco imprecisos. Y las técnicas de imagen básico, que el radiólogo que nos esté leyendo esta enteroresonancia o esta colonoresonancia o esta resonancia pélvica que se ha realizado en la privada tenga realmente experiencia en este tipo de exploraciones, porque la enfermedad inflamatoria intestinal tiene sus peculiaridades. La facilidad para contactar con el médico que ha derivado al paciente, pues contigo, Miki, es muy fácil porque cojo el teléfono y te llamo. Pero esto va a depender mucho del profesional, va a depender mucho del centro privado y, como decía, en algunos casos esta comunicación es muy fluida, pero en otros casos es inexistente y es prácticamente imposible. Por tanto, esta falta de alguna manera de un sistema de comunicación formal, ¿no?, entre los médicos de la sanidad pública y privada a veces de alguna forma dificulta la coordinación. Para los pacientes, nos ponemos en la piel de los pacientes, pues a veces la coordinación entre la sanidad pública y la sanidad privada no es tan fácil y estos pacientes que alternan ambos sistemas para agilizar las visitas, acceder a exploraciones complementarias, etcétera, etcétera, a veces, como no tenemos un historial clínico compartido, a veces nos falta, ¿no?, esta información, y esto a veces también lleva a que la información que se le da a los pacientes a veces puede ser un poco contradictorio. Por tanto, es muy importante que nos unifiquemos para transmitir mensajes coherentes para que el paciente esté más seguro y sobre todo para evitar complicaciones. ¿Cómo veo yo, ¿no?, que la sanidad privada ayuda al manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal? Yo creo que tiene un papel complementario que puede ser muy clave. El primero es la agilización en el diagnóstico inicial. Sabemos que el retraso en el diagnóstico, sobre todo en enfermedad de Crohn en la medicina pública, es largo. Hay listas de espera y además, como los síntomas son inespecíficos, a veces se confunde con otros cuadros. De manera que la sanidad privada en este aspecto nos puede ofrecer un diagnóstico más rápido. Hay una menor lista de espera para hacer exploraciones y esto tiene una importancia vital en el inicio del tratamiento adecuado de forma lo más precoz posible. ¿Qué valor tiene la sanidad privada en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues un segundo es el seguimiento de pacientes estables. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad bien controlada claramente pueden hacer seguimiento en la privada por todas las comodidades, ¿no?, que explicaba el doctor Sanz, de acceso rápido a las exploraciones, a tener más tiempo de las visitas, etcétera, etcétera. Coordinación en el tratamiento de brotes leves. Yo creo que esto también es importante. Brotes leves, moderados, se pueden tratar de forma correcta en la sanidad privada y esto evitaría de alguna forma saturaciones en urgencias y de los hospitales públicos. Apoyo en la monitorización, el acceso a la calprotectina fecal, analíticas, etcétera, etcétera. Obviamente también nos quitaría listas de espera en la pública y creo que también la sanidad privada, y soy consciente que Tecnon está haciendo esto ya, el poder tener una mayor implicación en la investigación. Yo creo que esto también sería una forma de dar valor, ¿no?, de la sanidad privada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta es mi última diapositiva, pensando en qué podemos mejorar. Pues yo creo que lo primero que deberemos establecer o que deberíamos establecer sería un protocolo unificado de derivación. ¿Qué pacientes hay que derivar? ¿Cuándo hay que derivarlos? ¿Y cómo hay que derivarlos? Existen casos en los que la complejidad de la enfermedad supera mucho los recursos disponibles en algunos centros privados y es posible que no tengamos que dejar que estos pacientes lleguen a este punto de gravedad y deberían de derivarse antes.
La historia clínica unificada en Cataluña, no sé en Madrid, Nacho, ya nos lo dirás, pero tenemos historia clínica compartida, con lo cual podemos ver lo que está pasando en otros centros públicos que no privados. A lo mejor sería una buena idea poder, ¿no?, incluir a los centros privados en esta historia clínica unificada. Exploraciones complementarias, siempre con informes sistemáticos para que no se tengan que duplicar estas exploraciones que se han hecho en la privada. ¿Por qué no hacer sesiones conjuntas de pública y privada para mejorar la coordinación, para compartir experiencias, para comentar pacientes, etcétera, etcétera? Seguro que esto nos permitiría establecer de alguna forma circuitos más ágiles, ¿no?, de derivación. La formación continuada. Casi me da cosa decir esto a una persona como Miki o como el doctor Gasul, ¿no? Pero vosotros sabéis que la enfermedad inflamatoria intestinal es un campo en constante evolución. Nos cuesta mucho estar al día porque hay nuevos tratamientos, porque hay nuevas estrategias de manejo, y sabemos que en la sanidad pública la formación continuada es un requisito obligatorio. Y a veces tengo la sensación de que en algunos centros privados el conocimiento o el manejo de los pacientes está un poco por detrás de estas novedades, ¿no?, o de estas estrategias. Entonces creo que la formación continuada debería ser también un must para la asistencia privada. Y después, esto también es un tema que podemos discutir después, las terapias avanzadas. Personalmente pienso que las terapias avanzadas deberían centralizarse en centros públicos, primero para asegurar que sea un acceso equitativo a todos los pacientes, que no dependa de la cartera de servicios de las mutuas, y porque además la experiencia en el uso, en el manejo de estos tratamientos, creo que también es un aspecto positivo. Sabemos que las nuevas terapias, la mayoría son subcutáneas o vía oral, con lo cual las administraciones endovenosas han quedado prácticamente relegadas a las fases de inducción, con lo cual, al menos en nuestra experiencia, en nuestro centro, las listas de espera en el hospital de día prácticamente han desaparecido. Por tanto, yo soy de la opinión que las terapias avanzadas deberían centralizarse en la sanidad pública. Y nada más, pues concluir esto, que la sanidad privada realmente puede ser un aliado estratégico de la sanidad pública, y que si trabajamos conjuntamente, seguro que los pacientes salen beneficiados de esto. Y esto es un poco lo que quería decir al principio, y como decía, pues muchas cosas por comentar y por discutir. Perfecto, Elena, muchas gracias. Mil gracias, Elena. Como siempre, un gustazo coincidir con alguien con la que hemos estado muchísimos años en el Hospital Clínic, y es una persona absolutamente referente no solo en España, sino a nivel mundial. Y pasamos a otro excelente amigo y grandísimo profesional en la pública. Dani Guinart es el jefe de servicio en Hospital en Mallorca, en Son Espases, y compañero muchos años de la Junta Directiva de GTECU, actualmente vicepresidente de GTECU y, como todos sabemos, pues en un tiempo corto, futuro presidente de GTECU. Estamos preparando la presentación de Dani, y a él pues las mismas preguntas que les he lanzado al resto de compañeros, lo que os comentaba. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo vive él? Él, aparte de ser jefe de servicio y jefe de unidad de cronicolitis, él tiene también experiencia en medicina privada. ¿Cuál es la situación en Baleares? Que puede ser diferente a Madrid, o a Bilbao, a Valencia o a Barcelona, puede ser diferente. Y igual que Elena, que mencionaba pues historia clínica unificada, sesiones conjuntas, bueno, ¿qué más podemos hacer para ir, que ya vamos bastante de la mano, pero para ir más de la mano y mejor en favor de los pacientes? Dani, bon vespre. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Miki. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Y cuando me llamaste para comentarlo, te dije que yo hacía unos años que hacía tan privada, y además privada exclusiva de enfermedad inflamatoria. Y un poquito la idea es contarte lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que se han dicho un par de cosas muy interesantes. Lo primero es la idea esta de que el paciente tiene que estar en el centro, y yo creo que es algo
que lo repetimos mucho. Y yo se lo digo a los pacientes que tienen privada. Es decir, la mayoría de pacientes que tienen privada también tienen pública y, como has dicho, hay un número muy importante, casi una cuarta parte de la población, que tiene un seguro privado. Y entonces yo siempre les digo que tienen que sacar lo mejor de cada una de las dos. Y se ha hablado del valor que aporta la privada, de la rapidez, de la comodidad, todas estas cosas pueden estar muy bien, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que es básica, y es que estén en un sitio o en otro, la calidad, hemos de garantizar la calidad del manejo y la calidad del tratamiento que reciben nuestros pacientes. Y hemos de conseguir la equidad para que puedan recibir los mismos tratamientos en cualquiera de los dos sitios. O en cualquiera de los dos sitios o combinando los dos sitios. Yo creo que eso es importante. Yo, para contar un poco mi experiencia, hasta hace unos años yo solo hacía pública y la verdad es que, y hoy lo comentaba con compañeros que estamos en la unidad de inflamatoria, hemos recibido durante muchos años muy pocos pacientes de la privada. Habitualmente pacientes o muy graves, o pacientes ingresados, o pacientes complejos, o algún compañero del hospital que nos comentaba algún paciente que les preocupaba. Y la verdad es que recibíamos pocos. Yo hace unos años empecé una consulta en una clínica privada, una consulta que la idea era que fuese solo de inflamatoria y inicialmente pues hacía un poco de todo, pero todos los médicos, primero de mi hospital privado y después del resto de hospitales, me están enviando a todos los pacientes. Es decir, posiblemente los que sean sencillos no, pero cualquier paciente complejo o incluso los nuevos diagnósticos me lo están enviando. Eso permite que yo intente hacer exactamente lo mismo, que cuando considere que un paciente lo que le puedo ofrecer en la privada no es lo suficiente, lo derivo a la pública de forma, si el paciente es urgente, me lo derivo directamente a mí. Es una forma de hacerlo que posiblemente no es la más adecuada, pero sí para el paciente. Y cuando puedo, lo que hago es al paciente que veo que va a necesitar una terapia avanzada, le doy la posibilidad o le pido que solicite visita con el digestólogo que le toque o con la unidad de inflamatoria que le toque de su hospital de referencia con tranquilidad para que ya esté allí para cuando necesite el fármaco. Después ya nos pondremos de acuerdo el otro médico, si no es de mi hospital, y yo del momento adecuado y de si tiene de qué fármaco sería el que yo aconsejo, y después el médico de la unidad que lo reciba decidirá. Cuando en nuestro caso pues nosotros decidimos y lo envío a mi unidad y le ponemos el tratamiento más adecuado para cada paciente. Porque yo creo que el secreto es esto. El secreto está en que tengamos la equidad de que los pacientes puedan recibir el tratamiento que sea más adecuado para ellos en cada momento. Después, si el paciente tiene pública y privada y las colonoscopias las hace en un sitio, las pruebas, le es más cómodo, pues es un poquitín igual, nos adaptamos. No tenemos historia compartida, pero sí que es verdad que todos nuestros pacientes de la privada tienen la historia en el móvil, ¿no? Todas las pruebas las tienen, con lo cual tenemos acceso, cuando vienen a la pública, a toda la información que les damos también en la privada. Y luego también creo que es muy diferente, que la privada es muy heterogénea. Hay grandes unidades como la de la Tecno, en donde yo estoy seguro que los pacientes están muy bien tratados y que cuando se decide que el paciente necesita una terapia avanzada ya se buscará el camino para realizarla. Pero el mundo de la privada es mucho más heterogéneo. En mi hospital, hasta que yo empecé a hacer inflamatoria, había varios médicos que en mi hospital no ven un paciente de inflamatoria que en la privada sí que los veían y que esos pacientes no los derivaban. Entonces, lo que decía Elena, el riesgo de que esos pacientes reciban más ciclos de corticoides de los que hoy en día consideramos adecuado, posiblemente es muy alto. Entonces yo creo que tenemos que jugar a lo mejor de cada una de las dos posibilidades, siempre y cuando lo que reciba el paciente sea lo adecuado para la norma que tenemos en estos momentos de tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Más cosas que se pueden hacer. Bueno, antes Elena decía que los pacientes habría que tratarlos todos en la pública. Yo creo que depende un poquitín. Posiblemente un médico que tiene una consulta privada 2 días a la semana y que no se dedica a inflamatoria no puede tratar con fármacos biológicos. Una unidad establecida, como puede ser la Tecnon, posiblemente sí lo pueda hacer. El problema es el coste. Tenemos ahora fármacos biosimilares. Nosotros hace poco hicimos con otras especialidades, buscando en todas las SIMIT, cuál es la disponibilidad que tendría un paciente de pagar un fármaco si fuese un bajo coste, y vemos que si el coste de los biosimilares fuese el que pagamos en la pública,
habría muchos pacientes que estarían dispuestos a hacerlo. El problema está que cuando esta misma medicación, que en la pública cuesta muy poco actualmente, un fármaco biosimilar, se prescribe en una privada, al paciente se le cobra el precio de venta público, que es mucho más alto que el que se paga en la privada. Pero yo creo que hacia allí podemos conseguir que las unidades de enfermedad inflamatoria, los médicos especialistas en enfermedad inflamatoria que están tratando y haciéndolo muy bien en la privada, podrían perfectamente tratar en las mismas privadas con esos fármacos. Y bueno, quería comentar esto y después ya, si queréis, en el turno de palabra discutimos todo lo que queráis. Pues Dani, de nuevo, mil gracias. Y cerramos el trío de especialistas que trabajan ahora en la pública y al mismo tiempo el trío de amigos, porque los tres somos de edad parecida y hemos coincidido en mil cosas y en GTECO, etcétera, y cosas que no se pueden ni explicar. Cerramos este trío, decía, con el doctor Nacho Marín, de Gregorio Marañón de Madrid. No sé si lo tenemos ya allí. Nacho, hasta recientemente, hasta hace bien poquito, hemos sido compañeros también en la Junta Directiva de GTECO, del Grupo Español de Cronicolitis. Y es una persona referencia en Madrid, en todo el país, y con muchísima experiencia, y también con cierta experiencia también en medicina privada. Por tanto, nos puede comentar de su experiencia tanto en Gregorio Marañón como también en su vertiente privado. Nacho, un abrazo. No hablaremos de fútbol, no hablamos, que en un par de horitas empieza el Athletic Barça. Eso lo vamos a dejar para después, para cuando estemos off, cuando no se nos oiga. Cuando quieras, ¿qué te parece a ti? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecerte a ti personalmente, Miki, la invitación y a la Clínica Tecno por organizar esta reunión, que creo que es sin duda de gran interés, ¿no? Porque es un tema del que no se suele hablar. Salvo en esta reunión no se oye en España hablar de ese tema y creo que es muy relevante, ¿no? Un placer compartir esta reunión con amigos como Elena Ricard, Dani Guinar, contigo, Miki, por supuesto, con el profesor Gasul, que para mí ha sido una referencia desde que yo era residente, hace ya 25 años, y un maestro para todos nosotros. Por intentar ir al grano y no repetir muchas de las ideas que comparto plenamente con lo que han comentado previamente la doctora Ricard y el doctor Guinar, yo tengo una doble naturaleza. Yo trabajo desde hace 21 años en la unidad de enfermedad inflamatoria del Hospital Gregorio Marañón, y desde hace 14 años en el Hospital Quirón Salud Madrid, Hospital de Pozuelo, encargado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en ese hospital, ¿no? Entonces, yo creo que os puedo comentar una visión de ambos sitios y os voy a intentar transmitir las fortalezas y debilidades que veo en ambos sistemas, que creo que ambos las tienen, ¿no? Lo segundo que quiero comentar es que creo que aquí habría que hablar de medicina de calidad y medicina de mínimos o de poca calidad, ¿no? Yo creo que se puede hacer medicina de gran calidad en los centros públicos, también se puede hacer medicina de gran calidad en los centros privados. Es verdad que en enfermedad inflamatoria intestinal, en los centros públicos acreditados por GTECO, las unidades acreditadas específicamente en enfermedad inflamatoria intestinal, tienen que cumplir unos estándares que son imprescindibles. Y estas unidades, estos criterios o estos estándares en la medicina privada no existen, ¿no? Y yo creo que no estaría de más plantearse que hubiera una acreditación para las unidades privadas, para ponerles a un nivel que sea equiparable con las unidades de los hospitales públicos, ¿no? Esos estándares de calidad incluyen formación, incluyen equipos multidisciplinares, acceso a recursos diagnósticos, accesibilidad de enfermeras de práctica avanzada, posibilidad de contacto con mail. Es decir, yo creo que seguro que en Tecnon y en muchos otros hospitales se tiene esta posibilidad, ¿no? En tercer lugar, quería comentar algo que creo que es relevante, ¿no? El acceso a fármacos biológicos, yo creo que a día de hoy es crucial, ¿no? Y es un punto de inflexión, ha supuesto un punto de inflexión en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hace 20 años, cualquier paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se podía manejar en la medicina privada, porque el fármaco más costoso era la mesalazina, y luego estaban los inmunosupresores y ya no había más, no estaban los biológicos. Desde que entraron los biológicos y supusieron el mayor gasto farmacéutico y el mayor gasto sanitario a día de hoy directo en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, esto ha cambiado. Para que se hagan una idea, os hagáis una idea, a día de hoy hay dos enfermedades, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa existen tratamientos de mantenimiento, como pueden ser la mesalazina para pacientes con enfermedad leve moderada,
que pueden perfectamente administrarse en centros privados, pero en enfermedad de Crohn, si quieres hacer un tratamiento de mantenimiento, lo mínimo sería la acetoprina, pero en casi todas las guías ya se aboga por el uso de anti-TNF o de fármacos biológicos como primera línea de tratamiento de mantenimiento, lo cual limita el abordaje de los pacientes con enfermedad de Crohn y lo diferencia de la colitis ulcerosa, porque no existe el paciente con enfermedad de Crohn que se deba manejar, aunque alguno hay, ¿no? Con mesalazina. Yo creo que el acceso a los biológicos es crucial, ¿no? La existencia de unidades multidisciplinares es fundamental. Yo creo que todos tenemos la experiencia de lo que ha significado trabajar en equipo con cirujanos, endocrinos, radiólogos, patólogos, enfermera de práctica avanzada, farmacéuticos. Esto realmente es un avance de verdad. Esto en la medicina pública se ha conseguido y yo creo que hay muy pocos centros en España donde en la privada esto se lleve a cabo en la práctica real. Y para mí es un punto que debería ser fundamental y que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal deberían exigir a los centros privados que les traten. Es decir, yo quiero que se me trate como si fuera un centro público, ¿no? Y el estándar del centro público es ese, ¿no? Las unidades multidisciplinares. También creo que hay ciertos hándicaps, por ejemplo, al menos en Madrid, ¿no? Es imposible encontrar a alguien que haga una ecografía intestinal en la medicina privada, y esto en la sanidad pública es una prueba absolutamente básica en la que cualquier hospital la hacen, y yo no consigo encontrar radiólogos que hagan una ecografía intestinal de calidad a los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, y es una prueba básica, ¿no? Y yo creo que esto es un punto de mejora importante. Creo que las colonoscopias son de gran calidad en la medicina privada a día de hoy. De hecho, en Madrid, cuando hay listas de espera, se externalizan por parte del sistema público de salud y nadie se escandaliza porque se externalicen pruebas, porque se externalizan a centros donde se ha demostrado que cumplen criterios de calidad y en los cuales a los pacientes se les van a hacer las colonoscopias con unos estándares que son similares a los de un hospital público. Con la resonancia magnética ocurre exactamente igual, pero en mi caso concreto, para mí, uno de los déficits que veo es la ecografía intestinal, que para mí es bastante importante. Es decir, hay que encontrar la forma en que se haga la ecografía intestinal y se remunere, porque el problema es que cuando hablas con los radiólogos te dicen que no les merece la pena hacer una ecografía intestinal, que en ese tiempo van a ganar mucho más dinero en la privada informando una resonancia, ¿no? Luego, por ir muy rápido, otro punto importante es el manejo urgente del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que en esto, al menos en mi experiencia, en la medicina pública, el paciente moderado, grave, urgente, sí que tiene una vía de acceso bastante clara, rápida, ojo, con las limitaciones de incomodidad, sin duda, que todos conocemos de los hospitales públicos, al menos en Madrid, como puede ser pues, esperas en pasillos, horas de espera, pero sí que, por ejemplo, en nuestro hospital, en Gregorio Marañón, hay 3 especialistas de digestivo de forma presencial, 24 horas al día, 365 días al año, de los cuales uno es adjunto y 2 son residentes, uno mayor y uno pequeño, y todos ellos tienen conocimientos avanzados de enfermedad inflamatoria intestinal para poder tratar al paciente urgente, moderado, grave. El paciente que puede esperar se le puede manejar a través del mail o a través del teléfono por parte de la enfermera o por parte nuestra, ¿no? Pero yo creo que el paciente en manejo en urgencias, al menos en mi experiencia en los hospitales privados de Madrid, creo que todavía tiene mucho por mejorar y que uno de los puntos de mejora para mí sería hacer una formación de calidad para el manejo específico urgente de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los centros privados. Creo que hay 5 puntos básicos, 10 puntos básicos que deberían ser tratados y que cualquier médico que trabaje en la sanidad privada podría perfectamente aprender para conseguir maximizar la atención urgente de estos pacientes, ¿no? Luego, el otro punto es el de los pacientes ingresados, ¿no? En Quirón, Pozuelo, donde yo trabajo, cuando el paciente ingresa, el servicio de digestivo no tiene pacientes ingresados a su cargo, ingresan a cargo de medicina interna. Yo soy consultor para los internistas de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tengo la suerte de tener un gran equipo de internistas en Quirón, Pozuelo, en Madrid, que tienen un conocimiento muy avanzado de enfermedad inflamatoria intestinal. Doctoras y doctores que yo les he visto en reuniones de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que comentaba la doctora Ricard, la formación continuada es fundamental, estos médicos están formados, pero sin duda yo creo que les viene bien el apoyo mío como consultor específicamente dedicado a esta enfermedad, y creo que en eso sí que el paciente ingresado es crucial que sea manejado por alguien que tenga un conocimiento avanzado de la enfermedad, ¿no? Tanto en la pública como en la privada, sin duda. Y ya terminando, para mí la existencia de la posibilidad de segunda opinión es crucial, sobre todo cuando las cosas no van bien.
Yo lo veo tanto porque en el Gregorio Marañón me llegan pacientes de otros hospitales públicos de Madrid o nos llegan a nuestra unidad. Lo veo también en Quirón porque me llegan pacientes de hospitales públicos o privados de Madrid y de otras regiones de España. Yo creo que es fundamental la segunda opinión. Creo que en esto los médicos que nos dedicamos al manejo, a cualquier profesional médico, tenemos que ser tremendamente cuidadosos y respetuosos con los compañeros que han tratado previamente a los pacientes, pero también tenemos que ser rigurosos a la hora de no dejar dudas sobre cuál es nuestra opinión sobre cómo se está llevando a cabo el seguimiento, el tratamiento de ese paciente, siempre pensando en lo mejor para la persona que se acerca a nosotros pidiendo nuestra ayuda a esta segunda opinión, ¿no? Sin duda, ya comentaba Miki comodidad y rapidez son características generalmente asociadas con la medicina privada. Cada día en Madrid más la medicina privada se está complicando, salvo la que, o sea, sobre todo la relacionada con aseguradoras, la que es de pago directo es más sencilla, el paciente que entra por privado, vamos a decir así, pero el paciente que tiene una cobertura de salud, una aseguradora, puede tener listas de espera que son significativas para muchas especialidades, incluyendo digestivo. Tú ahora pides una primera cita de digestivo en Madrid a través de una aseguradora como Adesla, Sanitas, y puedes tener varios meses de lista de espera, ¿no? Y esto era básicamente lo que os quería comentar. De acuerdo con muchos puntos que han comentado previamente mis compañeros y encantado luego de participar en el debate. Muchas gracias. Nacho, mil gracias. Bueno, pues han salido un montón de ideas, todas súper interesantes. Y ahora, y lo hemos mencionado y pienso que todos los que hemos hablado hasta ahora, le corresponde al profesor Miquel Àngel Gasull, que como bien dijo Nacho, fue profesor de todos nosotros, porque entre otras cosas fundó el Grupo Español de Cronicolitis, muchos años de jefe de servicio en Canruti y todavía en activo y viendo sus pacientes con cronicolitis en la Clínica Sagrada Familia aquí en Barcelona. Miquel Àngel, si quieres, quizá va a ser lo más práctico. Cuando quieras. Bueno, gracias, Miquel, porque me has dado mucho trabajo, ¿verdad? Es una forma de perder un amigo esto, ¿eh? La verdad es que prácticamente se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Creo que Balzovena como se oye poco. Se oye. Ojo que igual es que soy yo que no lo he puesto, ¿eh? Sí, claro. Ahora lo oiréis mejor. No era culpa mía. Creo que se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Hay pequeñas cosas que quizá vale la pena matizar, todo lo que es la formación continuada, y la comunicación fundamentalmente entre la medicina pública y privada, creo que es lo más importante. Entonces no hay que apretar aquí para que funcione esto. Yo creo que con la... Sí, muy bien. Si el problema planteado, podemos hablar en general de muchas cosas, el problema planteado es el paciente, como he dicho ellos de entrada, ¿no? Y el paciente en nuestro medio tiene derecho a asistencia pública universal, sin límites para el diagnóstico ni para la terapéutica. Y este concepto es importante. Y hay que preguntarse por qué el paciente elige al inicio de su dolencia o asistencia privada. Y entonces, bueno, se han hablado de muchos motivos, motivos varios, desde el problema social, del entorno donde te encuentras, etcétera. Pero hay uno, creo que es fundamental, que es la lista de espera pública. Esta espera pública pasa, cada paciente tiene que pedir hora a su médico de familia, este médico de familia tiene horas, muchos días de retraso. Cuando veo paciente y entiende que es un problema digestivo, cuando no o sobrepasa sangre, piensa que es hemorroides, lo manda al digestólogo, el digestólogo tiene una lista de espera, el digestólogo visita, orienta el diagnóstico, pide exploraciones funcionales, colonoscopia, pide resonancias, lo que haga falta, hay lista de espera, el informe tarda unos días, tiene que pedir hora otra vez al digestólogo, todo esto pasa días. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente está un poco apurado, ¿qué ocurre? Se va a urgencias. Se va a urgencias de un hospital. Y esto es uno de los problemas importantes que tiene la no necesidad de ir a urgencias de un paciente que podría ser atendido más rápidamente. O sea que quizá esta es una de las ideas de por qué el paciente escoge la medicina privada cuando puede, cuando tiene una aseguranza, porque la asistencia es casi inmediata en consultas y en exploraciones biológicas y de imagen. Y además tiene la posibilidad de que lo ingresen en un hospital privado y
que si hace operarlo, lo operan, y si es necesario lo tratan hasta cierto punto. Y este es el problema fundamental. Ciertos tratamientos no son financiados por la aseguradora. Este es. Encanta que sí. Pero la realidad es que el paciente necesita un tratamiento no financiado y necesita recibirlo. O sea, ¿qué consideraciones podemos hacer en el caso de requerir un tratamiento no financiado? De entrada es que la sanidad pública no financiará el tratamiento en un centro privado. Si esto no lo hará nunca. Tiene centros públicos que no tienen límites diagnósticos ni terapéuticos. Lo que pasa es que el paciente va a ser tratado por médicos distintos a los que había otorgado su confianza inicial. Y por lo tanto el paciente espera que haya una coordinación público-privada que facilite el tratamiento sin retrasos innecesarios. Entonces, la pregunta es, ¿en qué términos se establecería esta relación? Cuando no sabemos si existe una sistemática entre los centros para compartir esta información, porque, como se ha mencionado, no hay acceso a la historia clínica. El médico privado no tiene acceso a la historia clínica pública, ni el médico de la entidad pública tiene acceso a la historia de un centro privado. O sea, que hay una incomunicación importante y creo que esto es un punto clave. El otro punto es cómo queda la relación entre el paciente y el centro privado cuando va al centro público. Y el siguiente es quién controla este paciente si los centros públicos dicen que el paciente tras 15 sesiones de un tratamiento pues ya deja de necesitarlo. ¿Quién controla a este paciente? ¿El centro público o el médico privado? O sea, hay que pensar que para un centro público el paciente es un paciente nuevo y por lo tanto puede tener problemas en entender o estar de acuerdo o no con el tratamiento que ha recibido previamente. O sea, que puede replantearse si se ha hecho bien desde el principio y si necesita o no un tratamiento específico o no. Por tanto, el centro público necesita una información muy detallada de la historia clínica, de la evolución, de la selección vacunal y las causas que determinan la transferencia del centro privado al centro público. Por tanto, hay que enviar las exploraciones complementarias completas para que sean interpretadas por sus expertos y decidir, como decía la doctora Ricard, si tienen que repetirse o no, porque ellos están, diríamos, usando técnicas que no se utilizan en otros sitios. La siguiente pregunta es, ¿quién decide el tratamiento que necesita el paciente? ¿Solamente el centro público o debe haber un acuerdo entre el centro público y el centro privado? La siguiente cuestión es, ¿cómo se comparte el seguimiento del paciente? ¿Quién sigue al paciente? Evidentemente sería el hospital público. ¿Dónde se llevan a cabo si el paciente necesita exploraciones complementarias durante el tratamiento? ¿En el centro público o en el centro privado, ya que paga unos seguros, ¿no?, para este sentido? Siguiente pregunta es, ¿dónde se incluye este paciente? ¿En qué casuística entra este paciente? Porque si no es así, ¿qué le pedimos al centro público? ¿Que sea probablemente un servicio asistencial o que colaboremos en su trabajo? Y el último punto, y creo que es muy importante, es, ¿puede el centro público proponerle al paciente ser incluido en el ensayo clínico si ha sido remitido para un tratamiento? Esto es un punto que creo que es importante también. ¿Qué posibles vías de colaboración podrían establecerse? Ya se ha mencionado sesiones conjuntas. Tiene que haber una sesión online entre centros, previo envío de la documentación completa al centro público, que sea evaluado por sus expertos, con discusión y acuerdo sobre el tratamiento a llevar a cabo o su inclusión en un ensayo clínico, que puede ser esto una salida. O sea, para el centro público hay que mantener este concepto. Es un paciente nuevo que aumenta su casuística. Debe haber una sesión periódica entre centros para seguimiento y pacto de follow-up. Y una vez terminado el tratamiento no financiado, si regresa al centro privado, este debería informar periódicamente al centro público para que éste mantenga su casuística. O sea que como ven, el tema no es fácil, es complicado. Es complicado.
Y intentando buscar vías de cooperación, pues se ocurren varias, ya se ha mencionado alguna de ellas, la doctora Ricard. Hay que tener presente que los centros hospitalarios públicos, una de las bases para incrementar su conocimiento es la investigación clínica o la investigación translacional. Y esta investigación se realiza a través de los datos adquiridos en el estudio de la casuística del paciente que atiende. Por otro lado, existen centros públicos, como este centro Tecnon, que realizan labor investigadora, pero esta labor investigadora puede verse coartada por las limitaciones impuestas por las aseguradoras. O sea que esto hay que tener en cuenta también. La pregunta es, ¿la aportación de pacientes privados al centro público puede favorecer su participación en publicaciones conjuntas entre el centro público y el centro privado? ¿Podría llegarse a un acuerdo de colaboración público-privada en ensayos clínicos u otro tipo de investigación que facilitase lo que denomino permeabilidad terapéutica de los pacientes que lo requieran? Hay otras posibilidades y, de hecho, cuando estudias cómo colaboran los servicios públicos y privados en otros países, fundamentalmente en Asia, siempre son el centro público que busca el apoyo del centro privado, fundamentalmente en pacientes médicos de familia. Pues si el paciente es tratado en un centro privado, la aseguradora, o en un centro público, la aseguradora debería participar en un porcentaje del tratamiento, porque esta aseguradora se ahorra gastos repetidos de hospitalización, exploraciones complementarias y posiblemente la cirugía. O sea que tiene un ahorro en el seguro de este paciente. Por lo tanto, debería, de alguna manera, aportar una colaboración al tratamiento de este paciente. Y deberían establecerse, quizá yo creo que es muy importante, protocolos comunes y sesiones online en ambos servicios para el seguimiento de los pacientes tratados y mantenimiento de las casuísticas. Esta, creo yo, fue uno de los objetivos iniciales por lo que se hicieron centros de hemodiálisis. Pero creo que, desgraciadamente, este objetivo no se ha cumplido. Nada más. Muchas gracias. Mil gracias, Miquel Ángel, y un placer también presentaros a Esteve Saperas, que, como muchos de los que han hablado previamente, él tiene experiencia en pública y privada. Yo te recuerdo muchos años en el Hospital Vallebrón y ahora jefe de servicio en General de Cataluña, en Sant Cugat. Esteve, todo tuyo. ¿Tú cómo lo ves? Unes idees. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació a participar. No se sent? Sí, está puesto, ven a prop, en castellà, perquè es fan a la sala online. En primer lugar, simplemente daba las gracias a Miki por la invitación a participar en esta, poder aportar nuestra experiencia desde la privada en el Hospital General de Cataluña. Para no repetirme y alargar innecesariamente las explicaciones que ya han aportado los expertos que me han precedido, me limitaré a enfatizar o a remarcar alguna de los puntos claves. Básicamente, la sanidad pública ofrece estas ventajas que hemos señalado de un acceso más rápido, tanto a la visita del especialista como a las pruebas, a la realización de las pruebas, facilitando, por tanto, quizá un diagnóstico más rápido y lo que permitiría un acceso a un tratamiento adecuado, evitando demoras que pueden tener implicaciones en el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, en la sanidad privada... Sí, no, m'ho poso aquí. Sí, perdó. En la sanidad privada tenemos una serie de limitaciones
que eliminan esta posible ventaja, en el sentido básicamente de las autorizaciones de exploraciones complementarias complejas, como pueden ser las enteroresonancias o la cápsula endoscópica para el estudio de extensión y severidad más proximal, o limitaciones fundamentalmente en las autorizaciones de los tratamientos avanzados, biológicos o pequeñas moléculas, que son esenciales hoy en día para mejorar el pronóstico de los pacientes con enfermedad moderada o severa. Estas limitaciones hacen que estos pacientes no pueden seguir el tratamiento en nuestros hospitales, en nuestras consultas privadas, y tengan que ser dirigidos a hospitales de referencia. Esto obliga a plantear la visita al médico de zona, al especialista de zona, al especialista de hospital, todo un trámite, pero que en vista de la situación actual intentamos conseguir la autorización de estas medicaciones avanzadas en los casos indicados por parte de la mutua, pero simultáneamente ya aportamos un informe para que el paciente inicie este vía crucis si no hay un contacto directo. En general, el contacto con el hospital de referencia es rápido y eficaz si existe un contacto personal, esto es indudable, pero en algunos casos en los que esto no existe se puede hacer esto más difícil, y por este motivo creo que redundaría en la idea de establecer sesiones conjuntas, más que sesiones formativas, quizá sesiones tipo comité de casos, igual que realizamos en el comité del cáncer de colon, pues comité de enfermedad inflamatoria para discutir casos, las mejores opciones terapéuticas, o incluso en casos de terapéuticas avanzadas, como puede ser la dilatación endoscópica de ciertas estenosis o tratamiento quirúrgico, pues un comité multidisciplinar con radiólogos, digestólogos, gastroenterólogos y cirujanos tomaría una decisión adecuada, más consensuada. Básicamente, por tanto, yo creo que es una necesidad irrenunciable resolver el tema de la medicación avanzada para que podamos proporcionar la medicina de calidad que se le presupone a la privada si queremos seguir tratando a estos pacientes. En cuanto a las exploraciones, la experiencia es que no se repiten las exploraciones en la privada. De hecho, ocurre, diría todo lo contrario, que muchos pacientes que son visitados en la pública, porque los hemos tenido que remitir porque no ha habido forma de conseguir la autorización del tratamiento, estos pacientes siguen informándonos, siguen visitándose, informándonos y realizándose las exploraciones de seguimiento en nuestros hospitales. Por tanto, yo creo que el principal problema viene derivado de esta posibilidad de tratar a los pacientes con enfermedad moderada o severa con estos tratamientos más avanzados. En este momento yo creo que ya lo ha apuntado la doctora Ricard, el tratamiento con corticoides, que tratamos de evitar al máximo y en cualquier caso no prolongar o no repetir, pues la idiosincrasia actual en relación con las mutuas, pues nos obliga a mantener estos tratamientos innecesariamente.
y esto es todo. Yo lo dejaría para la discusión. Perfecto, pues muchas gracias. Mil gracias, Esteve. Bueno, habéis visto muchas cosas interesantes. Coincidimos en muchas, pero cada uno de los que ha hablado ha destacado unas u otras. Y escuchad, esta charla o esta sesión se llama El paciente en el centro. Y luego decimos cómo podemos ir de la mano pública y privada, pero no hemos oído los pacientes todavía, entonces muy importante. Y como siempre, un gustazo coincidir con Ricard Pons, que él es presidente de ACU Cataluña. ¿Y quién mejor para explicarnos el punto de vista del paciente, cómo lo vive? Hemos oído experiencias de Mallorca, Madrid, Barcelona, etcétera, pública, privada. ¿Cómo lo vive el paciente? ¿Hasta qué punto es un problema? ¿Y qué podemos hacer los médicos para ir más y mejor de la mano? Ricard, cuando tú quieras. Sí. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros esta invitación a esta primera sesión, porque creo que va a ser la primera. Dado todo lo que han hablado los especialistas y los médicos, que son los que conocen, o los que nos conocen nuestro cuerpo cuando asistimos a ellos, creo que a partir de esta jornada de hoy pueden salir cosas interesantes, en la cual, por ejemplo, como se ha comentado ahora, pues el hecho de crear un comité de trabajo entre público y privado, contando con los pacientes, yo creo que sería muy importante. Agradecerte una vez más, Miki, el hecho de invitarnos a una sesión como esta. Y yo solo hablaré o diré 4 cosas. 1, agradeceros el humanismo con el que nos habéis hablado o con el que nos tratáis. Porque el hecho de que el paciente sea al centro, hace muchos años que se habla, ¿no? Pero es importantísimo el hecho de tratar al paciente como un humanismo. ¿Por qué? Porque aceptemos la enfermedad que tenemos. Nos formemos. Estabais hablando de formación vuestra, pero los pacientes también tenemos la nuestra obligación de formarnos. Nosotros, por ejemplo, desde ACU Cataluña estamos trabajando en una formación que es, bueno, lo sabéis que en muchas enfermedades se hace, la formación entre iguales con el Vall d'Hebron, ¿vale? Para que socios y socias de ACU Cataluña se formen, para que cuando nos llame un paciente a la asociación, pues como mínimo podamos orientarlo en ciertas cosas, ¿no? No en temas médicos ni nada, pero sí en ciertos otros servicios que ofrecemos como asociación. ¿Qué más? Antes se hablaba de que no hablaremos de fútbol. A mí me gustaría hablar de fútbol. ¿Por qué? Porque todos hemos oído hablar del estrés, pero lo que sí debemos buscar es el estrés positivo, ¿no? Lo que se llama el eustrés, ¿no? ¿Y el eustrés cómo nos vendrá? Pues, por ejemplo, si esta noche, a los que somos culés, le metemos 4 al Atlético de Madrid, ¿no? Por tanto, como pacientes, tenemos que buscar esta motivación o este estrés positivo, ¿vale? Y este equilibrio emocional y físico, el hecho de realizar actividad física, el hecho de, a nivel emocional, poder contar con servicios psicológicos como, por ejemplo, tenemos desde la asociación, ¿no? Y también todo lo que es el tema nutricional, el tema de descanso y el tema de medicación. Y en el tema de medicación, aprovechando que tenemos 3 médicos, una médica y 5 médicos entre nosotros, siempre que asistimos a una charla como esta, decimos que recetéis asociación a los profesionales. Recetéis asociación, ya lo sé, Miquel, que lo haces, pero que nos recetéis. ¿Por qué? Porque es importante que los pacientes sepan que también hay otro teléfono al que pueden llamar, que es nuestra asociación. Y, por cierto, hoy nos acompañan los 3 trabajadores, 2 trabajadoras y un trabajador que tenemos en la asociación, que están sentados en la última fila, la Úrsula, la Jackie y el Xavier, ¿vale? Nos acompañan hoy. Por tanto, tenemos que buscar este equilibrio. Y aquí os voy a hablar de un equilibrio del cual no se ha hablado. Se ha hablado del equilibrio, buscar un equilibrio para el paciente entre la medicina privada y la pública. Pero tenemos otro equilibrio a resolver, que es el equilibrio territorial a nivel médico, a nivel hospitalario y a nivel farmacéutico, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante también para el paciente, el hecho de que el recorrido que tengamos que hacer como pacientes, y más como está ahora nuestro país, ¿no? En relación con todo el tema ferroviario, etcétera, ¿no? Que tengamos facilidad de acceder, ya sea desde la atención primaria al hospital terciario, después secundario, o al revés, primario y secundario, ¿vale? Esto también es importante, que el recorrido que tengamos que seguir como pacientes esté equilibrado en todo el territorio, no solo entre privada y pública, sino a nivel territorial.
Y, por último, comentar que es importantísimo el hecho de que tengamos, no solo en Cataluña, sino en toda España. Cataluña, por suerte, somos la primera que tenemos más unidades certificadas a nivel público, de hospitales públicos. Yo creo que la idea que se ha lanzado de la certificación para hospitales privados, para centros privados, también es importante para cumplir estos estándares mínimos de calidad que ayudarán a lo que se ha dicho, ¿no? A que la calidad, el tratamiento de calidad sea tanto en el público como privado igual para todos. Teniendo en cuenta esto, ¿no? El equilibrio entre sanidad pública y privada y el equilibrio territorial. Y por último, bueno, espero que, como tenemos faena por delante, por lo que he visto, ¿no? Pues os animo a los que habéis participado hoy desde ACU Cataluña a que podamos tener sesiones como esta más frecuentemente para poner sobre la mesa, porque aquí hablamos de enfermedades digestivas que son las que nos afectan a nosotros. Pero esto extrapolarlo a toda la salud, a todas las enfermedades. O sea, no pasa solo en esta, ¿no? No pasa todo en las enfermedades inflamatorias intestinales. Todas las enfermedades existe esta problemática que nos han puesto sobre la mesa tanto los 3 profesionales de la pública como los 3 profesionales de la privada. Por tanto, os animo a seguir organizando conciertos como este, conciertos en el sentido de sentarnos a hablar, y animaros también a que el día 19 de mayo, es el Día Mundial de las Malalties Inflamatorias Intestinales, haremos nuestra jornada desde ACU Cataluña en el Hospital Clínic, ¿vale? Por tanto, animaros a que vengáis, a todos los que podáis, para poder seguir trabajando por el paciente, por y para el paciente, y con la colaboración de la salud pública y de la salud privada. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo pienso que han salido muchas ideas súper interesantes. Yo, para acabar, os recuerdo, por cierto, que en poquitos minutos tenemos los que estamos de forma presencial. Aprovecho, y lo dije al inicio, para agradecer a los que nos están siguiendo online desde toda España. Los que estáis presencialmente tenemos la ventaja que enseguida tenemos la cena ya preparada y empieza a haber un poquito de hambre, y antes del fútbol, del Atleti Madrid-Barça de las 9:30, habrá cenita, bebidas y, sobre todo, y lo que es más importante, pues charlaremos cara a cara y acabaremos de comentar muchas de las cosas que se han dicho ahora. Vicent, yo no sé si tengo mi presentación. Esta es la mía, sí. Para acabar, insisto, no se trataba hoy de llegar a un consenso ni de crear el comité de expertos, pero fijaros cuántas cosas, una historia unificada, o sesiones conjuntas, o comité de casos difíciles, entre muchas otras cosas que tenemos que trabajar en ello. Yo, para acabar, como tercer médico también, que estoy muchos años en el clínic, pero ahora en medicina privada, en Tecnon tenemos la ventaja que hace 10 años creamos ya la unidad multidisciplinar ISADMU, son las siglas en inglés. Este ISADMU, que es la unidad de todas las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas, hemos sido capaces de coordinar, y no es fácil en medicina privada, 20 departamentos y más de 40 médicos que hacen sesiones periódicas, que hemos protocolizado atención en urgencias, vacunación, atención psicológica, etc. Y esto es un poquito, esto ya era una buena plataforma para atender a los pacientes con cronicolitis mejor, pero desde el año pasado, y añadiendo web, redes sociales, y muy importante, la figura del gestor de pacientes de Carla Silva, que está hoy con nosotros, desde hace menos de un año pues tenemos este IBD-Tech. En Tecnon hemos visitado más de 1.000 pacientes con colitis ulcerosa, más de 1.000 pacientes con enfermedad de Crohn, son más de 2.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los últimos 15 años, que son muchos, pero estoy convencido que en este último año lo estamos haciendo mucho mejor. Tenemos el apoyo de la unidad, de esos 20 servicios, cuando hace falta el dermatólogo, el reumatólogo, el psicólogo, psiquiatra, nutricionista, eso ya lo teníamos, pero la web, las redes y sobre todo que los pacientes puedan llamar directamente a Carlas o enviar un mail o enviar un WhatsApp, no tengo ninguna duda que lo estamos haciendo un poquito mejor. Cuando presentamos IBD-Tech en esta misma sala en mayo, no llega el año, dijimos queremos ser referencia para los pacientes de inflamatoria en medicina privada, pero lo dijimos exactamente así, para ir de la mano de la medicina pública. Estoy convencido de que el centro privado no tiene que competir, se tiene que complementar, y se ha dicho en repetidas ocasiones, creo que lo dijo Dani Guinart, que el paciente tiene que sacar lo mejor, lo que le convenga más, y en el momento en que le convenga acudir a un sitio y el otro, asumiendo que van a estar bien coordinados y que se van a entender entre ellos.
y creo que fue Nacho Marín que dijo, es que además, más que pública o privada, me interesa que sea medicina de calidad. Si se hace bien, pues es igual que sea en público o en privado, pero hay que hacerlo bien. Y si en privada no se puede hacer determinada cosa, hay que pasarla a la pública. Y si en la pública pues hay un cierto retraso, pues podrá venir a la privada. Por tanto, contad con nosotros, los que estáis de forma presencial tenéis a Carlas allí de pie, y habíamos prometido que a 15:20 acabamos. Todos nosotros nos hemos alargado un poquito porque el tema era interesante, y os propongo, para no excedernos en lo que habíamos dicho, son y 16, vamos perfectamente a la hora. Los que estamos de forma presencial, como que ahora comeremos, beberemos algo, os propongo que las preguntas, las dudas, la charla la mantendremos merendando, cenando en los próximos minutos. A los que nos habéis seguido de forma online, mil gracias, y esperamos veros en otras jornadas como esta, en la que hablaremos de otros temas que sean de interés para los pacientes con Crohn y con colitis ulcerosa. Por tanto, gracias los que estáis aquí y gracias los que nos habéis seguido a distancia. Muchas gracias. Y lo dicho, como que no hay nada más sagrado que un partido de fútbol del Barça, pues no nos pasamos ni un minutito. Eso no quiere decir que estamos los médicos y los no médicos a disposición, los compañeros de ACU, a disposición para seguir hablando con todos vosotros, pero mientras nos tomamos una Coca-Cola y comemos alguna cosa.